Creía que lo peor que podía perder era a mi mujer, hasta que descubrí que lo que realmente había desaparecido era el respeto. Y cuando el respeto muere, el amor se convierte en una jaula elegante con barrotes invisibles. Yo lo aprendí la noche en que Jassy me miró como si fuera un extraño ocupando su salón. Siempre pensé que el respeto era la base de todo. El amor lo enciende, sí, pero el respeto lo mantiene respirando. Sin él, todo se vuelve humo, costumbre, ruido. Y aquella noche, en nuestro piso de Monteverde, el humo ya no dejaba ver nada. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 2000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaño. Si les ha gustado el vídeo, denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Les estoy muy agradecido a todos por ver el vídeo. Que lo disfruten. Jassy estaba frente a mí, brazos cruzados. Esa media sonrisa que corta más que una discusión. Esa sonrisa que no llega a los ojos. Habíamos discutido otras veces, pero aquella tenía otro sabor. Un sabor amargo, como metal frío. Yo hablaba intentando salvar algo, lo que fuera, un hilo, una esquina. Ella solo quería volver a su teléfono. Durante meses había visto el cambio, aunque fingí no hacerlo. Su voz cada vez más distante, sus risas vacías, su presencia hueca. Creí que era estrés, rutina, cansancio. Pero esa noche lo entendí. Lo que había muerto no era el amor, era el respeto. Jassy, le dije intentando que no me temblara la voz. Solo quiero sentir que seguimos siendo un equipo. Ella soltó una risa seca. Otra vez con tus dramas, Jorge. Eres agotador. Drama. Así llamó mi necesidad de ser visto. Mi intento de arreglar lo que ella había dejado de cuidar. Algo se rompió dentro de mí, sin hacer ruido. ¿Por qué estás así? Antes eras diferente. Ella rodó los ojos. La gente cambia. Todo se vuelve monótono. La rutina mata. Jugaba con su anillo como si fuera un juguete barato. ¿Te aburres de mí?, susurré. Ya no me llena esto, dijo sin mirarme. Y entonces, con la frialdad de quien ya ha rehecho su vida en la cabeza, soltó. Si tanto te molesta, búscate a otra. Los días en ladera se estiraban como hilos largos, pero no pesaban. Había una suavidad nueva en el aire, una especie de calma que me envolvía sin esfuerzo. Una mañana, mientras la luz entraba tímida por la ventana, comprendí algo que había confundido durante años. No estaba huyendo de Jassy, estaba regresando a mí. Siempre tuve miedo a la soledad, como si fuera un castigo. Pero allí, en ese piso casi desnudo, descubrí que estar solo no duele cuando lo eliges. Que la soledad, a veces, es simplemente volver a escuchar tu propia voz sin interferencias. Los primeros días fueron como un lienzo en blanco. No había ruido ajeno, ni pasos que anticipar, ni hábitos compartidos que reclamaran mi atención. Solo el murmullo de la ciudad entrando por la ventana del salón. Al principio me incomodó aquel silencio, tan extraño y tan mío. Luego entendí que no era vacío, era espacio. Espacio que nunca había tenido. Durante demasiado tiempo confundí tener a alguien cerca con sentirse querido. Creí que presencia era lo mismo que amor. ¡Qué ingenuidad! Estar acompañado no garantiza compañía verdadera. A veces solo significa no saber cómo soltar lo que hace años dejó de sostenerte. Empecé a redescubrir pequeños rituales. El aroma del café recién hecho al amanecer, el sonido de las hojas movidas por el viento en el parque, la tranquilidad de leer sin que nadie reclamara trozos de mi atención. Era la primera vez en mucho tiempo que no tenía que demostrar nada. Solo existía. Y esa simple existencia me bastaba. En las noches en las que el sueño se resistía, pensaba en Jassy. No desde el rencor, sino desde una distancia limpia. Me preguntaba si seguía durmiendo en nuestro lado habitual de la cama, o si todavía revisaba su teléfono esperando un mensaje que ya no iba a llegar. No quería volver, no necesitaba saber cómo estaba. Solo me preguntaba cómo algo tan intenso había ido apagándose sin que ninguno de los dos lo notara a tiempo. Con el paso de los meses, comprendí que el amor casi nunca se rompe de golpe. Se deteriora en los gestos que dejamos de tener, en las conversaciones que nunca se dan, en los silencios que se llenan de excusas.
Jassy no fue cruel. Simplemente dejó de mirar. Y yo, aterrorizado ante la idea de perderla, dejé de mirarme a mí mismo. Cuando uno se entrega sin medida, el otro acaba creyendo que lo merece por inercia. Aprendí a golpes que amar no es deshacerse, que no es hundirse para que el otro flote. Yo la sostuve durante años, pero nunca me pidió que apoyara mi peso en ella. Y esa ausencia también fue un abandono silencioso. Casi un año después, nuestros caminos volvieron a cruzarse. Fue en una feria de arte, una tarde de sol suave. Ella estaba con una amiga fotógrafa. Yo, con compañeros del trabajo. La reconocí al instante. El pelo más corto, un gesto distinto, una sombra nueva en la mirada. Cuando cruzamos miradas, me dedicó una sonrisa tímida. Nos acercamos. «¿Te veo bien?», me dijo, con la misma voz que un día fue hogar. «Tú también», respondí. No hubo reproches, ni viejas cuentas. Solo dos personas que habían compartido un mundo y ahora compartían un momento. Y en ese instante supe que la había perdonado. No por justicia, sino por libertad. Porque para ser completamente libre, tenía que dejar de cargar con lo que fue. Después de aquel encuentro, el pasado dejó de tener filo. No dolía, no llamaba. Solo existía como una historia importante que ya había terminado. En laderas, mi vida tomó un ritmo propio. Corría al amanecer, cocinaba solo para mí, viajaba los fines de semana, reía con gente nueva. Cada mañana me recordaba que la plenitud no depende de nadie más, que el silencio elegido puede convertirse en la melodía más hermosa. A veces, desde una mesa de café, veía parejas discutiendo, y me reconocía en ellos. ¿Cuántos Jorge y cuántas Jassies circulan por el mundo? Gente que se quiere pero deja de verse, que confunde rutina con cariño, costumbre con amor. Hasta que un día, sin aviso, lo que parecía fuerte se derrumba sin hacer ruido. Hoy, cuando miro atrás, no siento rabia ni nostalgia. Siento gratitud. Porque sin quererlo, Jassy me enseñó algo que necesitaba aprender. Que nadie puede cuidar lo que el otro no quiere proteger. Que el respeto es la primera piedra. Que la indiferencia puede doler más que la traición. Y que el amor nunca se mendiga, se comparte o se pierde. La libertad no llegó cuando me quedé solo. Llegó cuando dejé de vivir esperando que alguien más me viera. Y aunque un día soñé con envejecer a su lado, hoy sé que su adiós fue mi inicio. Porque gracias a aquella despedida silenciosa, por fin aprendí a elegirme sin remordimientos. No gritó, no lloró, no dudó, solo lo dijo, como quien comenta el tiempo. Yo la miré esperando un gesto, una grieta, un mínimo arrepentimiento. Nada. Su calma me vació. Reí, una risa hueca, ajena. «Perfecto», murmuré, «pero deja de contar conmigo para todo». No entendió que aquello era una despedida silenciosa. No hubo portazos, solo una decisión. Dejar de sostener lo que solo me pesaba a mí. Desde esa noche, la casa cambió. No preparé su café, no doblé su ropa, no llené el frigorífico. El silencio cubrió cada rincón como una manta fría. Y en ese silencio encontré algo que ya no recordaba. Paz. Jassy tardó días en notarlo. Pensó que era otra de mis fases, que pronto volvería a ser el hombre que lo resolvía todo. Pero la segunda semana, algo empezó a inquietarla. El refrigerador vacío, la ropa sin doblar, mi ausencia en la cama, las luces apagadas antes de tiempo, y sobre todo, el silencio. Ese silencio que antes me dolía. Ahora era mi refugio. No tenía que gritar para que entendiera que todo había cambiado. Bastaba con no sostenerlo más. El punto de quiebre llegó una tarde cualquiera, un apagón. Durante años pagué cada factura sin que ella lo pidiera. Era mi rutina invisible. Esa vez, simplemente no lo hice. La luz se fue de golpe. Jassy dio un salto en el sofá. ¿Otra vez cortan la luz?, protestó. «Jorge, ¿por qué no avisaste?» Levanté la vista despacio. Encogí los hombros. Pensé que tú lo habías pagado. Su expresión cambió. Apenas un segundo. Pero lo vi. Ese primer destello de miedo. Y lo mejor, o lo peor, es que aún no tenía ni idea de lo que estaba por venir. Jassy frunció el ceño. Y por primera vez en mucho tiempo, la vi dudar.
Ese pequeño temblor en sus ojos fue la prueba de que mi silencio empezaba a pesarle más que todas nuestras discusiones juntas. Y lo mejor de todo era que yo ya no necesitaba que lo entendiera. «Pero siempre lo haces tú», susurró. «Ya no», respondí sin elevar la voz. El aire quedó tan denso que parecía otro muro entre nosotros. Aquella noche cenó a oscuras, maldiciendo mientras hablaba con la compañía eléctrica. Yo, en cambio, disfruté de una paz que llevaba años sin sentir. Los días pasaron, y mi distancia comenzó a incomodarla. No hacía falta que ella hablara. Su inquietud se notaba en cada gesto, en cada mirada rápida, en cada silencio que antes llenaba el móvil. Yo seguía con mi rutina, sereno, intocable. Ella, en cambio, empezaba a desmoronarse por dentro. Llegaba del trabajo buscando lo de siempre, una cena servida, una sonrisa templada, un hogar cómodo donde yo hacía de amortiguador emocional. Pero ya no quedaba nada de eso. Solo me veía leyendo o saliendo sin avisar. «¿A dónde vas?», preguntaba con un hilo de voz. «A despejarme», respondía sin añadir más. Y así, sin gritos ni reproches, entendió algo que nunca imaginó. Mi calma dolía más que cualquier enfado. Esa tranquilidad mía la estaba rompiendo, porque ella misma me había empujado a encontrarla. «Búscate a otra», me había dicho, y lo había hecho. No en otra mujer, sino en otra versión de mí mismo. Una versión que no pedía permiso para estar en paz. 2 meses después, una noche de lluvia cambió la dirección del viento. Me llamó al borde del llanto. «Jorge, el coche se ha parado. No arranca. ¿Puedes venir? Por favor». Los truenos tapaban sus sollozos. Mi mano fue directa a las llaves. El reflejo de un hombre que ya no existía. Respiré hondo. Recordé sus palabras. Recordé el anillo girando en sus dedos con indiferencia. «¿No puedes llamar a una grúa? ¿O a alguien más?», le dije, con una serenidad que me sorprendió incluso a mí. Silencio. Un silencio helado. «¿Qué has dicho?», susurró. «¿Que si tanto te molesta? Búscate a otro». Escuché su respiración quebrarse antes de que colgara. Esa noche regresó empapada, la ropa pegada al cuerpo, los ojos hinchados. Pasó junto a mí sin decir nada. Y por primera vez, fue ella quien evitó el contacto. Algo había cambiado. Se había invertido. Ya no era yo quien buscaba su atención. Era ella. Sus mensajes matutinos se multiplicaron. Intentaba conversaciones que nunca antes le interesaron. Proponía cenas, películas, paseos improvisados. «¿Cenamos fuera mañana?», preguntó con una sonrisa insegura. «No tengo hambre», contesté sin apartar la vista del libro. «¿Vemos algo juntos?». «Estoy ocupado». Cada intento chocaba contra un muro que ella misma levantó con su desdén. En su mirada apareció una emoción nueva. Miedo. El miedo de quien ve que algo que creía eterno empieza a desvanecerse entre los dedos. Su cambio fue tímido, torpe incluso. Desayunos listos antes de que yo despertara. Notas en la mesa. «Abrígate, hace frío». «Que tengas un buen día». Frases que antes me habrían derretido. Ahora solo sonaban a arrepentimiento tardío. Y lo irónico era que cuanto más intentaba recuperarme, menos efecto tenía. No sentía rabia, no sentía rencor. Solo un vacío sereno, limpio, liberador. Después de años llevando el peso emocional de los dos, por fin respiraba sin cargar con nada. Comprendí que nunca quiso verme realmente. Quiso tenerme cerca, disponible, útil. Y ahora que ya no lo estaba, empezaba a descubrir el precio de ese vacío. No todos los finales llegan entre gritos. Algunos se anuncian con un simple silencio, el del que deja de intentar. Jassy siempre había dirigido nuestra historia. Marcaba el ritmo, la melodía, los pasos. Y yo, sin darme cuenta, bailaba al compás. Pero cuando dejé de seguirla, la música comenzó a resultarle insoportable. Lo noté primero en sus ojos. Había ansiedad donde antes solo había indiferencia. Revisaba el móvil a cada rato, esperando un mensaje mío que no llegaba. Intentaba contarme su día con entusiasmo torpe, artificial. Yo la escuchaba, claro, con la misma cortesía con la que se escucha a un desconocido apoyado en la misma barandilla del andén. Y lo que no sabía es que lo peor aún estaba por llegar. ¡Qué ironía!
Durante años fui yo quien mendigó un poco de atención. Y ahora era ella quien miraba cada uno de mis movimientos como si se le escapara algo entre los dedos. Yo había pedido conversaciones reales, una mirada honesta, un mínimo de interés. Ella siempre me respondió con monosílabos, con suspiros cansados, con una apatía que me taladraba el pecho. Pero el mundo da vueltas, y esta vez la rueda giró hacia ella. Su súplica era evidente, y aunque una parte de mí quiso sentir pena, ya no me salía. Una noche intentó recrear una escena que hacía años estaba muerta. Cocinó mi plato favorito: pasta con albahaca, pollo al vino, velas encendidas como si eso pudiera borrar años de indiferencia. Me recibió con una sonrisa temblorosa, la clase de sonrisa que solo aparece cuando alguien teme perderlo todo. Pensé que podríamos cenar juntos, como antes, murmuró intentando sonar casual. Me senté, di un bocado, escuché su monólogo torpe mientras intentaba llenar con palabras un vacío que ella misma había creado. Cuando terminé, fregué mi plato, la miré con una cortesía distante y cerré la puerta de mi estudio. Detrás, escuché un suspiro quebrado, el intento de contener un llanto que ya no me tocaba. No fui a consolarla. No esa vez. Ya no era mi lugar. El verdadero punto de inflexión llegó unas semanas más tarde. Tenemos que hablar. 4 palabras que siempre anuncian tormenta. Era jueves. Jessie estaba sentada en el sofá, los dedos entrelazados, la vista clavada en el suelo como si allí estuviera escondida la solución. Jorge, no quiero que sigamos así, susurró sin levantar la cabeza. Me quedé quieto, esperando. Ella respiró hondo, como si le costara formar cada frase. No quería que llegáramos a esto. Siento lo que te dije, lo que hice. Por un instante creí que iba a pedir perdón de verdad, sin máscaras ni evasivas, pero se detuvo, tragándose la mitad de la disculpa. No sabía que te importaba tanto lo nuestro, añadió finalmente, con un hilo de voz. Solté una risa corta, amarga. Yo lo supe durante años, Jessie. El problema es que tú nunca te diste cuenta. Levantó la vista. Tenía los ojos brillantes, desbordados de un miedo que jamás había visto en ella. Era como contemplar las ruinas de un edificio que una vez fue nuestro hogar. Pero ya era tarde para reconstrucciones. Cuando el respeto se quiebra, solo quedan escombros. Esa noche compartimos cama, sí, pero no mundo. Sentí cómo intentaba acercarse, cómo buscaba mi hombro en la oscuridad, cómo su respiración se volvía irregular cuando notaba mi silencio. Yo permanecí inmóvil, dejando que el vacío entre los dos dijera lo que yo ya no tenía energía para explicar. No era rabia, no era deseo de herir, era simplemente la conciencia tranquila de saber que aquello había terminado hacía mucho, aunque ninguno se hubiera atrevido a admitirlo. Pensé en todo lo que fui, su apoyo, su estabilidad, el paraguas emocional bajo el que ella se refugiaba mientras yo me empapaba entero. Y entendí algo dolorosamente simple. Cuando alguien se acostumbra demasiado a tenerte, deja de verte. Y cuando deja de verte, te pierdes sin darse cuenta. Ella confió en que yo nunca me iría. Pero incluso la roca más firme se desgasta. Al amanecer, tomé una decisión que llevaba meses gestándose. Me levanté despacio, preparé un café y me quedé mirando cómo la ciudad despertaba. Abrí el portátil, encontré el número de un despacho de abogados y pedí cita. No fue un impulso, no fue venganza, fue cerrar un duelo que había acabado en silencio hacía tiempo. Cuando Jessie salió de la habitación, se frotó los ojos y me miró con sorpresa. ¿Qué haces despierto tan pronto? Pensando en mi libertad, respondí sin girarme. La expresión en su rostro se contrajo, como si por fin entendiera que aquello iba en serio. La semana que siguió fue un remanso extraño. Cada día sin depender de ella me hacía sentir más ligero, más completo, más yo. Fui al abogado, un hombre de voz tranquila al que le conté mi historia como quien narra un libro ya leído 1000 veces. Quiero divorciarme, dije. Sin broncas, sin reproches, solo terminar. Él asintió, acomodó unos papeles y me los entregó. Sentí un leve temblor en los dedos. No era miedo. Era la certeza profunda de estar finalmente eligiéndome a mí. Firmé. Una hoja. Otra. Otra más. Y mientras mi firma se secaba,
Comprendí por qué no estaba triste. A veces, la venganza más elegante es no desear nada, ni siquiera que te pidan perdón. Salí del despacho con una carpeta entre las manos y una ligereza que me recorrió el cuerpo como un aire limpio. No recuerdo la última vez que caminé sin sentir peso en los hombros. Parecía que me hubiese desprendido de todos los inviernos acumulados. Cuando abrí la puerta de casa, encontré a Jassy en la cocina, sujetando una taza de té. Me miró como si buscara pistas en mis gestos, intentando descifrar qué había cambiado en mí. ¿Dónde has estado?, preguntó con ese tono autoritario que siempre había dado por hecho. Con mi abogado, respondí sin adornos. Su rostro se tensó apenas un segundo, una grieta diminuta pero reveladora. Era como ver el reflejo del desastre que ella misma había provocado. Los días que siguieron fueron extrañamente silenciosos, como si la casa se hubiese convertido en un museo de recuerdos, cuyo eco ya no dolía. Yo trabajaba en mi estudio, salía temprano, volvía cuando quería. Ella, en cambio, intentaba recomponer hábitos que había dejado morir años atrás. Abría las cortinas, ponía música suave, preparaba cenas como si con ellas pudiera enmendar el pasado. Pero nada florece si las raíces están podridas. Una noche, mientras cenábamos en un silencio que ya no me incomodaba, escuché su voz romper el aire. Jorge, podríamos intentarlo de nuevo. Ir a terapia quizá, o darnos un tiempo. Había más miedo que esperanza en sus palabras. La miré con calma, sin rencor, sin esa necesidad antigua de complacerla. Jassy, dije despacio. No existe el tiempo fuera cuando el regreso ya no es posible. Esto terminó hace meses, solo que ahora lo estamos aceptando los dos. No lloró. No levantó la voz. Simplemente bajó la mirada, como alguien que por fin ve la magnitud del daño que nunca creyó real. Conforme avanzaba el proceso legal, yo empecé a desmontar mi vida allí. Encontré un pequeño piso en Laderas, a 2 horas de Monteverde. Ventanales amplios, vista al parque, cerca de mi nuevo trabajo en una empresa de tecnología financiera. No era un cambio de dirección, era un renacimiento discreto. Empaqué sin prisas, libros, ropa, algunas fotografías, solo aquellas que aún guardaban un sentido. Jassy me observaba desde el umbral, aferrada al marco de la puerta como si éste pudiera sostenerla. Nunca pensé que fueras a llevarlo hasta el final, susurró una noche. Y yo jamás imaginé que pudieras decirme que buscara a otra, respondí, esbozando una sonrisa sin filo. Aquello fue lo último que compartimos con autenticidad. Después solo quedaron documentos, firmas y un adiós sin lágrimas, pero definitivo como un portazo que no se oye, solo se siente. El día de la mudanza llovía, igual que aquella noche en la que ella me llamó desde la carretera. Cargué las cajas en el coche, cerré la puerta del viejo piso y respiré profundo. No sentí tristeza, tampoco alivio. Era algo distinto. Un silencio puro, como un cristal recién lavado. Un silencio que decía, por fin te elegiste. El camino hacia Laderas fue como cruzar un pasadizo entre 2 versiones de mí. Con cada kilómetro se quedaban atrás las cenas mudas, las promesas diluidas, las risas que dejaron de serlo mucho antes de morir. Llegué al apartamento al caer la tarde. El cielo tenía un tono anaranjado que parecía darme la bienvenida. Dentro, solo había una colchoneta, una lámpara y un espacio enorme lleno de futuro. Esa primera noche dormí en el suelo. Y dormí profundamente, como quien vuelve a casa después de un viaje interminable. Las semanas siguientes fueron un redescubrimiento. El silencio, esta vez, era elegido. Cocinaba solo para mí. Volví a correr por las mañanas. Retomé amistades que había dejado en pausa mientras jugaba a sostener una vida que ya no existía. El trabajo empezó a absorberme, pero ahora no me agotaba. Me impulsaba. Era como si el peso que había arrastrado durante años se hubiera evaporado sin dejar rastro. De vez en cuando, Jassy enviaba mensajes cortos, suaves, casi tímidos. Espero que estés bien. Hoy pasé por aquel café y me acordé de ti. Nunca respondí. No por orgullo, sino porque entendí al fin que algunas puertas, si se vuelven a abrir, solo dejan entrar frío. Yo había pasado demasiado tiempo implorando atención. Ahora prefería el valor sólido y limpio de mi propio silencio. Y descubrí algo. Cuando empiezas de verdad de cero,
el tiempo deja de pesar y empieza a respirar contigo.